¿Usted no ve un enfrentamiento frontal un día, un enfrentamiento, digamos, decisivo? Eso dependerá de ellos. Si ellos lo provocan, se va a producir. Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan pasado un muy buen día. Lo prometido es deuda. El día de hoy vamos a comentar más que refutar, porque si bien el primer directo que hice comentando, refutando de la historia de la Unidad Popular que hizo este youtuber conocido como Dime Nacho, que si bien yo no tengo nada contra el personaje, incluso cuando yo era chico, tengo 26 años, o sea, como cuando tenía como 14 años yo lo seguía, cuando era chico. Pero ha hecho un trabajo relativamente bueno en comparación con basuras que ha hecho, no sé, personajes indecentes que salen en la tele o panfleteros acá de YouTube bastante mediocres con su trabajo histórico. Pero por lo menos el trabajo del Dime Nacho ha sido relativamente imparcial. Comete error histórico, sí, y eso es lo que vamos a comentar como lo hicimos en el otro directo. Así que sean todos bienvenidos, saludos a Tomasita, Felipe, Olinilo, Arturo G y Jaime García. Entonces partamos. A mis espaldas está la estatua de Salvador Allende, que estas... Cuestión que no debería existir. Pero claro, como estamos bajo un gobierno, o sea, bajo una república de izquierda desde el periodo de la Concertación, entonces existe. alturas ya sentía como poco a poco iba perdiendo su avasalladora popularidad en el país. Las fuerzas políticas... Mire, eso es cierto. Mire, ¿se fijan que el hombre hizo su trabajo bastante imparcial? Porque, ¿qué es lo que diría un panfletero de izquierda? Lo que diría un panfletero de izquierda, no, es que son las fuerzas del imperialismo y del patronazgo rural los que están haciendo una campaña feroz contra la imagen del presidente compañero Allende, ¿no? Pero no, es que Allende estaba perdiendo popularidad. Mira, hay que ser sincero, yo soy sincero con la historia, ¿ya? Ustedes lo saben, yo no chamullo, no intento no meter mi ideología cuando cuento la historia, pero Allende al año 71 era sumamente popular, ya, porque claro, nosotros siempre decimos Allende llegó al poder con un 36%, ¿cierto? Y uno siempre dice, no, 36%, y por ende casi el 67% de la población no quería Allende, por lo menos en un principio así lo era, pero para el año 71 con las elecciones municipales la Unidad Popular llegó a un 51%, y en ese momento no se acusó de fraude ni nada, porque Allende estaba logrando captar a muchos espacios de las masas de la democracia cristiana, lo estaba logrando atraer, porque Allende, y lo pongo entre comillas, estaba cumpliendo sus promesas que eran bastante malas, pero las estaba cumpliendo, como la expropiación masiva de la industria, de la reforma agraria, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces para el año 71 el país estaba creciendo casi al 9%. Claro, era un crecimiento ficticio y después, para el año 72, ese crecimiento se fue a las pailas, como se dice. Pero insisto, Allende era muy popular para el año 50, o sea, para el año 71. Más del 51% de la población apoyaba a la UP. Pero acá, como dice este hombre, Dime Nacho,
Allende después del año 72 iba perdiendo popularidad constantemente. Y lo iba a dejar claro muchas veces este encuestador de la y político de la democracia cristiana de apellido Jamuy. Sigamos. Políticas se estaban polarizando cada vez más y, como siempre en la historia, un evento inesperado daría un giro para el que nadie estaba preparado. Porque tiene destruido, y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Inmundo, comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. Mujer basada, mujer basada. ¿Se han fijado que las mujeres chilenas, por lo menos en general, hablo en general, siempre han sido muy basadas? El hombre siempre así es cobardón, que empieza como a dar vuelta a las cuestiones para que no suene como muy rudo, para que no, las mujeres dicen las cuestiones así. Son bastante coléricas las mujeres cuando tienen un principio rector que las dirige. Tanto mujeres de izquierda como mujeres de derecha. Y entonces aquí ustedes pueden ver, pues vamos a repetirlo porque esta mujer es muy basada, es muy buena. Más, y como siempre en la historia, un evento inesperado daría un giro para el que nadie estaba preparado. Porque tiene destruido, y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Inmundo, comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. Basada, basada. Un día antes de la partida de Castro, cientos de mujeres salían a las calles a protestar contra el gobierno en lo que se llamó la Marcha de las Cacerolas Vacías. Eran principalmente simpatizantes de derecha, quejándose por... Ahí hay un error. Ahí hay un error de Dime Nacho. Yo pienso de que el error común. Y yo diría que una gran parte de las mujeres que participaron en la Marcha de las Cacerolas no eran necesariamente de derecha, eran de la oposición, pero no eran necesariamente de derecha, eran demócrata cristiana, una muy buena mayoría. Incluso lo deja registrado en la historia de el archivo secreto de Patria y Libertad, Manuel Fuentes, que él iba a ser junto a pobladoras de la democracia cristiana los que van a organizar esta gran protesta masiva de mujeres. O sea, yo no estoy diciendo ya que aquí no había mujeres de derecha. Claro que había mujeres de derecha, había mujeres nacionalistas, había mujeres de la democracia radical, pero el grueso, para no decir casi el 50%, habrán sido militantes o simpatizantes de la democracia cristiana, porque hay que recordar que la democracia cristiana era el partido más grande de Chile, incluso para la época. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Ojo con eso. No es que eran de derecha, sino que eran de la oposición. ¿Ya? Por los inicios de escasez alimentaria que se vivían en el país. El día de la marcha salieron protegidas por el grupo guerrillero terrorista Patria y Libertad, junto al... grupo guerrillero y terrorista, o sea, de terrorista, no sé, o sea, depende del grado de acción, ¿ya? No es que lo que esté quitándole peso ni nada, pero Patria y Libertad en comparación con el MIR, y siento decírselo porque yo sé que hay algunas personas de Patria y Libertad que me siguen y gente simpatizante de Patria y Libertad, pero Patria y Libertad literalmente no le llegaba ni a los talones en términos de terrorismo al MIR. O sea, por cada puente que votaba Patria y Libertad, el MIR votaba 1000. Obviamente es una exageración, pero quiero que entiendan el grado de diferencia. En la organización que tenía Patria y Libertad era bastante paupérrima en comparación al MIR. El MIR tenía frentes de masa sumamente bien organizados en todos los espacios de la sociedad. En cambio, Patria y Libertad, y como lo dice Manuel Fuente en su mismo texto, con suerte conseguían 20 personas para una organización de masa, si se llamaban. Porque cometían el mismo error que todos los personajes de derecha, de que dicen, no, estoy trabajando, lo lamento, no me puedo reunir, no puedo participar en la marcha porque estoy en la pega. Se van a tener que esperar. En cambio al MIR le decían, ¿saben qué? Vamos a marchar. Todos dejaban lo que tenían que hacer y iban a la marcha. Y era algo que se quejaba Manuel Fuente. Guerrillera, cuando intentaron hacer el grupo operativo, ¿se acuerdan que lo comentaba Manuel Fuente en su libro? Cuando comentaba sobre que querían generar una facción de defensa, de autodefensa, que bueno, podemos llamar guerrillera, no pudieron hacer nada. Incluso fueron a Argentina a preparar todo eso. Con suerte le alcanzó la plata a Roberto Tieme para llegar a Argentina
y cuando querían hacer la base de operaciones con hombres, con equipamiento, no pasó nada. No pasó nada. Así que de guerrillera y terrorista, no alcanzaban para eso. Y lo mismo, el mismo censo que se hizo en todo Chile de Patria y Libertad, con suerte llegaban a 1000 adherentes y simpatizantes. En cambio, el MIR, desde Arica hasta Punta Arenas, podrían haber tenido 5 veces más de ese número. Y insisto, la organización del MIR superaba, pero por creces, o sea, era algo totalmente distinto a la organización de Patria y Libertad. Porque lo que faltaba en Patria y Libertad, yo sé que había gente comprometida, pero mucha de la masa que tenía Patria y Libertad no estaba comprometida al 100%. En cambio, la del MIR estaba a un 500, a un 1000%. Obviamente los objetivos del MIR eran horrendos, malos, perversos. Pero estoy hablando en el mero término de la acción política. Así que insisto, llamar a Patria y Libertad terrorista y guerrillera, o sea, guerrillera no tenían guerrilla. Incluso si uno va a la fuente del armamento que tenía Patria y Libertad, era bastante risible. O sea, incluso tenían arcabuces. O sea, ¿de qué te va a servir un arcabuz frente a una K-47 que tenía un tipo del MCR? O sea, uno le va a decir, espérate Juan, déjame cargar el arcabuz y meter la pólvora y prender la mecha. O sea, no. Ahí hay como un poquito de panfletillo. Quienes enfrentaron la respuesta implacable de las autoridades. Se fijan ahí, ponen abajo, mire, fíjense abajo, mire. Están poniendo al mismo nivel la cosa, mire. Espere. El grupo guerrillero terrorista Patria y Libertad. Fíjese, tanto Patria y Libertad como el MIR realizaron múltiples actos de terrorismo. O sea, insisto, o sea, y no quiero caer en la falacia, en la típica falacia de que porque yo he leído sé más. No. Pero he leído tanto sobre la violencia terrorista acá en Chile, hecho por personajes de la democracia cristiana, no hecho por alguien de Patria y Libertad. Y si uno compara de 10 actos violentistas, 11 eran del MIR. No, era una cuestión así. O sea, Patria y Libertad se le acusa de haber tirado un par de puentes, de haber bloqueado un túnel. En cambio, el MIR era una cantidad de torres de alta tensión que tiraron abajo, cuántos oleoductos intentaron atentar, ponían bombas en las calles. Patria y Libertad nunca hizo eso. O sea, ponerlo al mismo nivel, no, es caer en un error histórico. Junto a quienes enfrentaron la respuesta implacable de las autoridades. Mujeres caían asfixiadas por las bombas lacrimógenas y recibían múltiples lesiones ocasionadas tanto por carabineros como por grupos de extrema izquierda infiltrados, quienes habían organizado una contramanifestación a espaldas del gobierno y aprovechaban el caos para realizar actos vandálicos, como lanzar a las mujeres papas con navajas para afeitar dentro. Entre las más de 99 mujeres heridas, se recuerda con especial impacto a Marta Ortiz Maldonado, quien terminó con secuelas irreversibles en el lenguaje debido a los múltiples golpes sufridos en su cráneo. Amiga mía y yo salimos a intercambio en las marchas. Era insólito que personas acomodadas de derecha fueran víctimas de la brutalidad policial. Y la indignación escaló tanto que por primera vez en la historia, el gobierno y las clases trabajadoras empezaron a sentir temor ante la formación de un... Mire, hay algo que considerar también, porque aquí es correcto lo que dice acá este hombre. Pero tenemos que considerar, y espero que ustedes también lo difundan, que el gobierno de López, bajo tanto el intendente de Santiago como el alcalde de Santiago, ellos mismos iban a decir que los que propiciaban el violentismo del MIR eran las mujeres. O sea, los tipos del MIR que estaban ahí reunidos no estaban haciendo nada malo y entonces eran las mujeres los que lo provocaron. Y entonces estos tipos espontáneamente encontraron unas papas en el piso con Gillette, no, eso lo estoy exagerando yo, y entonces se la empezaron a tirar a las mujeres. Obviamente es un absurdo, porque eso estaba todo preparado. Estaban los tipos del MIR, le dieron a palo a las mujeres, les tiraron papas con navaja, incluso hay casos de una mujer que le tiraron ácido. Y entonces de esa forma, primero, vamos a ver la acusación constitucional a Toá,
Y además, por consiguiente, aunque indirectamente le va a repercutir después al siguiente ministro del Interior, que va a ser Hernán del Canto. Ojo con eso. Y fue tan popular la marcha de las cacerolas que después, tanto el gobierno del UP como también los gobiernos provinciales van a reprimir con los carabineros y también van a prohibir las marchas de las cacerolas. O sea, ahí estamos viendo prohibición de la libertad de expresión. No, pero si Allende era un hombre que hablaba de la libertad de expresión y en sus círculos de la masonería, porque yo tengo un libro que se llama Allende Masón y tengo los discursos de Allende la masonería, hablaba, pero hablando siempre de yo voy a defender las libertades individuales. Oh, pero qué raro, porque justamente cuando las mujeres empezaron a salir con las cacerolas, vemos que parece que se le olvidó el discurso. Un poder popular antiallendista en las calles. Las mujeres agredidas en la marcha de las cacerolas vacías habían servido de mártires para profundizar todavía más la división del país. En un clima así de agitado y justo cuando se necesitaba más la unidad en la izquierda, el gobierno se encontraba en una severa lucha interna. Parecía tan cercana la posibilidad de un enfrentamiento callejero entre civiles que los grupos de izquierda más radical presionaban a Allende para realizar un golpe de Estado. En caso contrario, la derecha liderada por el Partido Nacional podría adelantarse y eso sería el fin. Pero Allende opinaba lo contrario y creía que todavía existía una salida política al conflicto. Hasta ese momento Allende lo decía, a ver, hay que ser sincero. En todos los discursos y en todas las conversaciones Allende siempre hablaba de esta salida política. Porque recuerden que estamos a finales del 71, todavía no existía el gran paro de camioneros de finales del 72, todavía no existía el tanquetazo. O sea, claramente desde el principio Allende buscaba tomar el poder total, pero claro, todavía existía esta institucionalidad que lo tenía bastante arrinconado. Entonces por eso Allende hablaba de que no, si todavía estamos con la línea pacífica, porque todavía la correlación de fuerzas no era favorable para él. Entonces por eso ustedes van a escuchar, y lo van a leer muchas veces ustedes, de que van a decir, no, Allende buscó por todos lados mantener la democracia durante esta marcha, de que Allende quería hacer esto y no lo dejaron y todas esas cuestiones. Allende, por lo menos en este periodo, finales del 71, principios del 72, buscaba mantener esta institucionalidad, y lo pongo entre comillas, porque, insisto, todavía no era favorable las piezas que él tenía, todavía no tenía preparado el qué hacer. Saludos, Lobo. El Estado ya había tomado el control de los bancos, gran parte de la agricultura, la minería, y lo único que todavía seguía ofreciendo resistencia eran las industrias. Los dueños de distintas empresas se negaron a aceptar las expropiaciones y perder sus fuentes de trabajo, así que realizaron todo tipo de maniobras para evitarlo, desde interponer demandas contra el gobierno, acusándolo de actuar en la ilegalidad, hasta defender físicamente sus propiedades con armas si era necesario. Salvador, dándose cuenta que la única forma de arrebatar así la propiedad privada era infringiendo la Constitución y por lo tanto rompiendo el pacto que firmó al inicio de su mandato con la democracia cristiana, decidió optar por un camino mucho más oscuro, abierto 40 años antes. En 1930. Los resquicios legales. Lo que está diciendo este hombre es totalmente cierto. Totalmente cierto. Durante una terrible crisis de desempleo, un grupo de militares socialistas dirigidos por Marmaduke Grove realizaron un golpe de Estado en favor de las clases trabajadoras y durante 12 días el país pasó a llamarse la República Socialista de Chile. Aunque la revolución fue sofocada y todo volvió a la normalidad, se promulgaron una cosa, miren, no tiene nada que ver, quiero retroceder un poco, miren. Y durante 12 días el país pasó a... Miren cómo vestía bien la gente en esa época. Y toda esta gente obviamente no era de la aristocracia, no era gente rica, ni nada de eso, era gente como usted, como yo, de clase media. Y vestían tan bien. Hablaban bien. O sea, existía cultura en ese periodo. Y hoy día, puro picanterío, rasquerío, flaiterío. Oh, sí. Y el que no quiere ver que Chile está en una decadencia espantosa es que se tapa los ojos el mismo o literalmente está totalmente cegado.
a llamarse la República Socialista de Chile. Aunque la revolución fue sofocada y todo volvió a la normalidad, se promulgaron algunas leyes que, a pesar de jamás utilizarse, quedaron ahí como un vacío legal que el gobierno de la Unidad Popular utilizó a su favor. Una de ellas le permitía al Estado expropiar cualquier empresa siempre y cuando estuviese ocurriendo alguna de las siguientes situaciones: especulación de precios, acaparamiento de productos, interrupción en la producción o baja producción en momentos de escasez. Como podrán darse cuenta, esta ley es tan abierta a la interpretación que sirvió para estatizar una a una empresas clave del país, colocando a interventores designados por el gobierno para dirigir la producción y supuestamente garantizar el abastecimiento correcto para toda la población. Incluso en estas condiciones y teniendo el control de grandes medios de producción, el excesivo gasto realizado hasta entonces había generado un severo problema económico en las arcas del país, y para controlarlo se utilizó una solución que más adelante se convertiría en un serio problema. Pero el problema del gasto, la cuestión económica, ya no venía desde que empezó a utilizar los resquicios legales y la expropiación masiva de empresas, sino venía ya desde las compras de acciones por medio de la Corfo. O sea, en otras palabras, ya desde finales del año, o sea, principio del año 71, ya nosotros estamos viendo la antesala de la crisis económica, aunque no se notase. Es como cuando... Vamos a ocupar este ejemplo ya que está bastante en boga. Cuando se hunde el Titanic, ya choca el iceberg en la parte de abajo ¿cómo se llama? Con el barco, y hace una gran fisura, una rajadura bastante importante, y obviamente la gente de arriba no lo iba a notar, pero ya la problemática estaba abajo y estaba llenando el barco. ¿Se fijan? Es exactamente lo mismo. No se notaba, pero el problema ya estaba. A través del Ministerio de Hacienda se tomaba contacto con el Banco Central, quien a su vez daba órdenes a la Casa de Moneda de producir una mayor cantidad de billetes. Estos eran inyectados en la economía y llegaban al bolsillo de los trabajadores, quienes a pesar de la crisis podían consumir cada vez más, al menos durante el inicio del gobierno. ¿El problema? La cantidad de bienes producidos por las empresas no crecía a la velocidad de las demandas sociales, y esto causó que el valor del dinero se desplomara con rapidez. Si para 1972 la inflación... En resumen, insisto, lo que está diciendo está bien. En resumen, nuestro peso chileno era como un bolívar de hoy en día en Venezuela. Es una cuestión así. Alcanzaba el umbral del 255%, en días previos al golpe de Estado, esta misma cifra se disparaba sobre el 600%. Ahora sí la crisis se veía con más claridad en las calles. El desabastecimiento causó que se formaran interminables filas afuera de los negocios, con personas desesperadas por obtener un saco de harina o productos básicos tan simples como papel higiénico. Era abril de 1972 y se creaban las juntas de abastecimiento y control de precios para intentar combatir la escasez que cada día era más notoria y controlar la distribución de alimentos a través de tarjetas de racionamiento entregadas a los vecinos. ¿Cuál es la tarjeta? A ver, no, la muestra. La tarjeta de racionamiento, yo tengo 14 raciones. Aquí te dan 2 calugas de caldo, así, 4 calugas cuando llegan, ¿ves? O si acaso llega más, dan más. Igual todas esas cosas, el café, la leche, todas esas cosas son racionadas. ¿A usted le alcanza con eso? Sí, nos alcanza. Y si no nos alcanza, lo hacemos alcanzar comprando otras cosas, otros artículos. La gente se inscribía de forma voluntaria organizándose en unidades vecinales y realizaban funciones que iban desde fiscalizar que los comerciantes... Es que suena como lindo esto. Se inscribían voluntariamente. Sí, no. O sea, claro, la gente se inscribía voluntariamente, pero es que era lo que se podía hacer nomás. Y aquí podemos ver 3 tipos de personas. La gente que no estaba inscrita en la JAP, que eran las que padecían las colas más inmensas y más terroríficas posibles. La gente que tenía carnet del JAP, que si bien hacían colas, pero no eran tantos, tenían ciertos privilegios, obviamente. Y estaban los miembros que tenían carnet del partido. Oye, yo soy del Partido Socialista. A ver, compañero, muéstrame su carnet. Ah, adelante, compañero. Pase, tenga acá 10 kilos de pollo, todo el papel confort que quiera. Ahí tiene un traguito para la noche, un roncito, un whiskacho, ¿no? Esos eran los 3 tipos de personas que habían.
comerciantes no subieran los precios más allá de lo permitido, hasta repartir alimentos a las distintas familias, a veces puerta a puerta. La gente recuerda en esta memoria histórica de que, ¡oh, qué tiempo más terrible! Nosotros lo pasamos muy bien. A lo mejor no lo teníamos tan claro, no estábamos... Escuchen, ustedes, si hay aquí gente mayor y que padeció la escuela, fíjese esta señora, ella la pasó muy bien. La pasó muy bien, claro, pues la mujer lo más probable es que haya sido de un partido político, ¿ven? Fíjese, entrevista a vecino de la población Juan Antonio Ríos. Claro, pues, o sea, recuerden que las poblaciones que están más cercanas a la izquierda tenían mejor y mayor cantidad de productos. Incluso también hay que notar y hay que tomar en cuenta que en las poblaciones que estaban vinculadas al MIR tenían los almacenes del pueblo, que estaban bastante bien suministrados en comparación a los almacenes regulares que eran distribuidos por la JAP. Muy bien formado ideológicamente, pero teníamos la esperanza de que era un cambio que iba a ser de justicia, de igualdad. Teníamos sueños. Y teníamos sueños, pero no para dormir, sino que para despertar. En ciertos casos, los precios fijados por ley eran inferiores a lo que los comerciantes pagaban por adquirirlos y algunos empezaron a darse cuenta que cada vez que vendían algo, por ejemplo, 1 kilo de arroz, perdían dinero en vez de ganar. Así comenzó el acaparamiento, con algunos dueños de negocios escondiendo productos por miedo a quedarse sin stock y otros para evitar los controles de precios y poder venderlos a un mayor valor en lo que se conoció como mercado negro. Gracias a una denuncia de un vecino, se encontraba... Eso es correcto, pero le faltó una cosa más. Acá faltó una cosa más. Como igual lo invito a ver el programa que ayer estuve invitado en el canal del Patito Betancourt, que estuve con Don Hermógenes. Ahí también hablamos de la cuestión del JAP. Y de la cuestión del acaparamiento. Bien, pero está vinculado con el JAP, ¿ya? Y la cuestión es que ¿existía acaparamiento? Sí, pero el decir que el acaparamiento era de la pura gente rica y forrada en plata y los dueños de los almacenes que se llevaban todo, no es así. Porque hay que considerar que cuando entraron a Tomás Moro, Allende tenía un fuerte acaparamiento de cosas. A Pablo Neruda también se le encontró acaparamiento. A varios líderes de la UP, según el libro de Lautaro Silva, también encontraron acaparamiento. Los que dirigían la JAP, ellos mismos, de los productos que tenían para distribuir a la gente que hacían fila horas de horas, ellos también resguardaban productos y después los vendían en el mercado negro. Y obviamente, y eso no lo niego, porque obviamente eso uno tiene que estudiar caso por caso, lo más probable es que hubo comerciantes que también aprovecharon la cuestión del mercado, ¿ya? Y tuvieron que sacar cosas y lo vendieron en el mercado negro. Porque recuerden que no todos los comerciantes estaban metidos en la JAP. Incluso, y aquí yo creo que me puede ayudar el Lobo, porque él conoce mucho de estos casos, hubo varios casos de tipos del JAP, porque actuaban como matones, literalmente como matones, y se metían a las tiendas de la gente que no estaba vinculada a la JAP y les daban a palo, a fierrazo, le destruían la tienda. Así la cuestión. Acá hubo acaparamiento tanto de la gente con plata como la gente pobre. Y lo cuenta Don Hermógenes, una experiencia que tuvo en los supermercados Almac, ya que veía colas de gente en la noche que no era rica, que eran de las masas populares, ya pura gente de las poblaciones que hacían cola, compraban los productos con lo poco que le alcanzaba y después los vendían más caro y sobre todo se los vendían a la gente con plata. Y eso lo cuenta Don Hermógenes porque él lo vio. Miren, fíjense aquí, nuestro amigo Lobo nos está dando un dato interesante. Miren, totalmente, es cosa de recordar el comerciante Manuel Aguilar García, asesinado en agosto de 1972 por los matones de la Dirinco, apoyados por carabineros superientos, solo por negarse a abrir su negocio. Ahí ustedes pueden ver. Y acá Janet da una anécdota interesante, dice: mi vieja nunca jamás lograron hacer con ella esa mugre los que se dejaban como chivatos en las poblaciones, eso no pasaron hambre, yo sí y mis hermanos, al igual como los pasan muchos niños, me imagino en las poblaciones. Pero
Ahí estaba usted contando su experiencia, una experiencia mala, que pasó realmente la gran mayoría de la población chilena. Pero aquí esta señora, que obviamente es de la UP, cuenta que ella lo pasó pero regio, po. Claro, pues ella no hacía colas, po, y no le daban una miseria de alimentos para la semana. Lo más probable es que ella recibía una cantidad bastante sustantiva de productos por tener el carnet del Partido Socialista, del Partido Comunista. Han acaparado 20 toneladas de azúcar, 400 cajas de confort, 500 cajas de detergentes, 100 cajas de Nescafé, 100 cajas de leche condensada, 50 cajas de salmón, arroz en grandes cantidades. Claro, esto va a ser vendido acá a los vecinos de este sector, que ya se han agrupado una gran cantidad. El fracaso es evidente, ya no hay ni medicamentos, tiene hambre toda la gente, y eso que se llama Salvador. Los conocedores, los que están de hace tiempo en el canal, yo creo que van a escuchar esta canción con bastante nostalgia, porque recuerden ustedes que yo utilizaba esta canción principalmente como intro para los directos, ¿no? Me dio así como cierta nostalgia. Bueno, fue hace un año, un poquito más de un año. Lo voy a poner al final, no voy a poner el del Naray, voy a poner este al final, ¿ya? Para recordar los viejos tiempos. Los capaces son cesantes, hoy reinan los ignorantes, se engaña con gran desplante, y eso que se llama Salvador. En este punto la ruina de Chile se sentía inminente. Apedreos entre simpatizantes de la DC y la UP eran comunes. Los allanamientos por parte de militares a empresas tomadas eran pan de cada día en un intento por encontrar armamento secreto con el que pudiese estar formándose un ejército revolucionario civil. Allende estaba entre las cuerdas, atacado por distintos bandos, incluyendo a muchos que antes lo apoyaban. Así que intentó una jugada desesperada. Fue a hablar con el ex candidato de la Democracia Cristiana, Radomiro Tomic, para... Es verdad. Pero a ver, quiero dejar mi punto acá, por favor. ¿Ya? Quiero dejar mi punto eso. Allende venía hablando con Radomiro Tomic desde el principio y desde antes. O sea, no es como que Allende, estos tipos estuvieron peleando la presidencia y después se distanciaron. Estuvieron en contacto desde siempre. Y lo dejo en constancia en los videos que estoy haciendo de la historia de la Unidad Popular, de cómo Radomiro Tomic desde Italia venía hablando y aparecía tirando comentarios y cuestiones en favor del gobierno popular, tirándole buenas vibras. Puro chamullo. Muchas gracias, Eduardo. Le agradezco por ser miembro durante 4 meses. Muchas gracias. Se lo agradezco. Dice: hola viejo historia y asistentes al vivo. Saludos a usted, amigo mío. Muchas gracias. Recuerden dejar su me gusta. Recuerden difundir el programa. Recuerden verlo con los niños o con los adolescentes o con quien quiera, porque esta es la historia. No lo que cuenta Baradit, no lo que cuenta el panfletero de la esquina, no lo que cuenta el profesor comunista de historia. Así que eso, difundan, que es lo que pueden hacer. Y bueno, también si quieren pueden hacerse miembros del canal, eso ayuda harto también. Así que son bienvenidos a hacerlo también, pueden apoyar el canal de esa forma. Saludos Javiera, saludos Patricio, saludos Tomasita, saludos Yowei, saludos Daniel. Y bien, y vi un comentario bastante interesante delante, que es de nuestra amiga Olin, que dice: amigos, dejen sus experiencias del OP, háganle caso a Olin, dejen su experiencia del OP. Si usted, me refiero si tuvieron conciencia, pues no digan yo tenía 2 años, no, me refiero si ya eran niños con cierto nivel de madurez, adolescente y todo eso, dejen su experiencia y podemos después comentarla. Así que es bastante interesante eso. Gracias, Olin. Bien, sigamos. A pedirle un favor. Tomic dijo que no.
Él temía que en un ambiente tan polarizado, mostrarse como un demócrata cristiano aliado al gobierno le haría perder apoyo dentro de su partido, y si eso pasaba, el ala más conservadora y aliada al Partido Nacional tomaría el mando definitivo, llevando las cosas tarde o temprano a un golpe de Estado. La siguiente jugada debía ser rápida, pero certera. No sé. A ver, vamos a ser sinceros. Yo no creo que Tomic estaba con esa cuestión dubitativa de que si me voy con ellos van a pensar mal de mí, y que si nuestras masas van hacia el Partido Nacional, estos van a hacer un golpe de Estado, porque, insisto, yo he leído muchas declaraciones de los personajes del Partido Nacional y hay mucha gente que piensa, no, en la época de la UP la gente de derecha del Partido Nacional era dura y era fuerte, y ahí uno se imagina que eran tipos pero con unos principios pero jodidamente marcados, y habían varios que eran blanditos. O sea, no estoy diciendo blandito como hoy día, entre comillas, la derecha, con Chalper, con Chaguán, como con Piñera, si se pueden llamar a esa gente de derecha, pero mucha gente del Partido Nacional era bastante blandita. O sea, cuando salió la cuestión del tanquetazo, muchos al tiro se rajaron las vestiduras. O cuando criticaban al gobierno de la Unidad Popular, lo criticaban muy suavecito. ¿Ya? Entonces, después yo les puedo mostrar los diarios y las declaraciones. El video de mañana, les voy a hacerle un adelanto. El video de mañana de la historia de la Unidad Popular se va a tratar de el político, uno de los políticos más basados de este periodo, y que no era necesariamente del Partido Nacional de la Democracia Cristiana. Así que espérenlo mañana a las 10:20 de la noche. Pero se lo aseguro, no eran así de ese estilo. Incluso dentro del Partido Nacional no estaba la cuestión de la idea del golpe. Insisto, o sea, para el 29 de junio, como lo vimos en el tanquetazo el día de ayer, muchos del Partido Nacional se rajaban las vestiduras. Decían que era una cuestión totalmente anticonstitucional, que era imperdonable, que dañaba la democracia y toda esa cuestión. Incluso en nuestro directo de mitos y anécdotas de la Unidad Popular con don Hermógenes Pérez de Arce, el mismo don Hermógenes, que en esa época era parlamentario, él comenta de que una gran mayoría de la gente que estaba a su alrededor lo consideraba malo, el tanquetazo. O sea, no estoy diciendo que dijesen viva el tanquetazo, viva el coronel Super. No, pero por lo menos un cierto grado de apoyo o un cierto respaldo, algunas palabras de agradecimiento, por lo menos medias solapadas, nada de eso. Al contrario, fueron puras críticas. ¿Cómo se le ocurre al coronel Super atentar contra la institucionalidad democrática de nuestro país? Y eran cuestiones de ese estilo. Entonces, por eso yo digo de que daba igual que toda la democracia cristiana se fuese a la oposición, da igual que Radomiro Tomic se hubieran ido a la oposición, no hubiera surgido dentro de los políticos la idea del pronunciamiento. El pronunciamiento surge de las masas del pueblo de Chile, y los políticos dan la venia a los militares y los militares hacen lo suyo. Así fue. O sea, ese fue el sistema. No es que surgió de la idea del Partido Nacional. A Jarpa no se le ocurrió. Bueno, sigamos. Recuerden dejar su me gusta, difundan. La Unidad Popular tenía que seguir avanzando en su intento por refundar el país, y en ese intento haría un movimiento que abrió una puerta que jamás se volvería a cerrar. Todo comenzó cuando 165 sindicatos de camioneros anunciaron un paro de transportistas. Dale, Lobo, si estáis escuchando acá el directo aún, pone todos los datos que tú sabes del paro de camioneros del 72, porque este hombre sabe mucho de este evento.
nivel nacional. Según ellos, temían que su oficio se volviera estatal y todos quienes tenían un vehículo propio pudiesen terminar desempleados o peor aún, expropiados. El gobierno, por su parte, comenzó la formación de una empresa de transportes estatal en Aysén, causando el pánico entre todos los camioneros quienes vieron peligrar su trabajo. Los sindicatos alzaron la voz y el presidente León Vilarín, un conservador de derecha financiado por el Partido Nacional y la CIA, anunció un... A ver, esta cuestión es como se llama anecdótica, ¿ya? Es una cuestión de que si bien hubo plata de la CIA de Estados Unidos en la cuestión del paro de camioneros, pero fue bastante mínima. O sea, ustedes tienen que considerar que el apoyo de la CIA fue disminuyendo considerablemente desde el asesinato del general Schneider. Y por eso, en el libro Historia Militar del Partido Comunista, escrito por un comunista, él mismo afirma de que la CIA no tuvo ninguna injerencia en el pronunciamiento. ¿Se fijan? Entonces, acá siempre está la polémica, está la discusión. Si a los camioneros fueron apoyados sustancialmente con un montón de plata gringa o no. Y la cuestión es que si bien hay datos que nos pueden indicar que hubo plata de los gringos, pero no fue sustancial. No fue sustancial. Aquí hubo más plata criolla, o sea, apoyo dentro de los mismos empresarios, de los mismos camioneros, de las mismas mutuales, entre ellos mismos, que la plata que vino de los gringos. ¿Se fijan? O sea, ahí está la cuestión. Así que cuando, incluso ahí en esta entrevista, y acá lo está diciendo el Dime Nacho, dice, en entrevista León Vilarín negó cualquier lazo con la CIA. Y yo cada vez estoy más cercano a esa posición, porque insisto, he leído varias cosas, o sea, los que siempre afirman de que el paro camionero fue bañado, pero prácticamente entero por plata de la CIA, es la izquierda. Y sobre todo lo repetía mucho Punto Final, que era una revista cercana al MIR. Entonces, no sé, con esto yo estoy cada vez más cercano a la postura de Vilarín, que más que plata de los norteamericanos fue plata chilena la que movilizó este paro. Llegaba harto aporte. Paro en toda la región. El primer dominó de la cadena había caído. Algunos caminos fueron bloqueados por transportistas que impedían ingresar o salir de las ciudades, haciendo rápidamente escasear la comida, productos básicos y dejando a la gente ya desesperada en un agujero todavía más profundo. Otros sindicatos en ciudades alejadas empezaron a sumarse al paro y, temiendo correr la misma suerte, buscaron dar un golpe de gracia que obligara al gobierno a dar marcha atrás en sus políticas. Apoyados por el expresidente Eduardo Frei, presentaron un documento conocido como el Pliego de Chile, que contenía peticiones para poder solucionar el conflicto y acabar con la huelga. Según Salvador Allende, las demandas del pliego eran una excusa para incluir exigencias políticas que querían destruir el proyecto socialista, y eso le parecía inaceptable. Si no, ¿por qué los camioneros pedirían, por ejemplo, revisar completamente el sistema económico y someterlo a una votación popular con el objetivo de cambiarlo? La respuesta del gobierno... Esta parte es buena porque muchas de las respuestas que le dan a Allende eso es que Allende tenía miedo. Tenía miedo de la voz popular. Incluso hay una entrevista a un camionero diciendo de que, bueno, lo estoy parafraseando, de que Allende se llenaba la boca de hablar del pueblo, pero a la hora de escucharlo se hacía leso. Algo así era lo que decía este camionero. Pero por otro lado, ¿saben qué? Allende generó lo que se llama el MOPARE. ¿Ya? Y el MOPARE era un movimiento creado para hacerle frente a los camioneros. Era un grupo de camioneros que eran de la UP. Y entonces iban a existir enfrentamientos entre el MOPARE y el grupo de los camioneros. ¿Se fijan? Recuerden que pueden poner sus experiencias de la UP.
Póngalo acá en los comentarios y después lo podemos leer y comentar. Sobre todo para los niños que están viendo este programa. Fue arriesgada pero defensiva. Utilizaron la Ley de Seguridad del Estado para acusar a León Vilarín de provocar una insurrección y arrestarlo en el acto junto a otros dirigentes. ¿Se fijan lo irónico, lo insólito que era esta situación? Porque mientras tanto habían tipos como el comandante Pepe, que hablaba de matar a 1 millón de chilenos para la revolución, o habían tipos del MIR como Miguel Enrique, o como, bueno, para esta época Luciano Cruz estaba muerto, pero como Bautista von Schoen, como el mismo Pascal Allende, que era el sobrino de Allende, hablando de la insurrección popular, levantamiento de masas, etcétera, etcétera, y no los tocaba. Muy similar a lo que pasa hoy día con los tipos de la CAM, ¿ya? Que los tipos de la CAM hablan de la insurrección, de un levantamiento indígena, que incluso van a destruir el Estado chileno y no los tocan. Ah, claro, me van a decir, pero algunos lo han metido preso. Es una pantomima increíble, porque los que realmente deberían estar presos, totalmente presos, y no con estos presos de que los sueltan a las comunidades, al regue, no, presos, no lo están. Porque el terrorismo todavía sigue. En cambio, tipos, no sé, tipos como el Francisco Muñoz, o tipos que están en la calle, moviendo banderas chilenas, simplemente moviendo banderas chilenas, esos tipos son extremistas. Les gusta o no les gusta el personaje, pero ahí ustedes pueden ver el paralelismo. O sea, tipos llamando a la insurrección general, prácticamente a la guerra civil, no los tocan. Pero a tipos que solamente estaban buscando demandas, que se solucionasen las demandas de los camioneros y de los comerciantes y en general de todo Chile, no, pues a esos tipos hay que aplicarle todo el rigor de la ley. Aquí es cuando el Partido Nacional y el sector derechista de la democracia... Pero insisto, acá ponen la figura de Radomiro Tomic, y Radomiro Tomic todavía estaba bastante coqueteando hacia la izquierda, si bien les tiraba unas críticas solatadas, suavecitas, como para mostrarse así como que no estaba ni con Dios ni con el diablo, pero todavía no estaban cercanos al Partido Nacional, por lo menos los terceristas de Tomic. Los que sí estaban cercanos al Partido Nacional era el sector de Frey. ¿O no? Cristiana actuaron a toda velocidad, catalogaron a Allende de censurador y anticonstitucional, mientras pedían la liberación inmediata de los gremialistas detenidos y el cumplimiento del pliego sin condiciones, estallando un paro en todo el país al que se sumaron otros oficios, comerciantes y hasta estudiantes, creando caos económico. Desde las fábricas que cerraban para protestar contra el gobierno, miles de trabajadores veían aterrorizados peligrar el proyecto socialista, así que decidieron intervenir violentamente con sus propias manos y tomar el control de las empresas para mantenerlas funcionando. A estas organizaciones colectivas se las llamó cordones industriales y la violencia dentro de ellas comenzó a escalar cuando se dirigieron a golpear a dueños de locales para hacerles abrir sus puertas a la fuerza, mientras se le pedía al gobierno que no tuviera miedo y traspasara todas estas empresas privadas a manos del Estado. Al parecer, la única forma de impedir una contrarrevolución de derecha era con una revolución aún más fuerte, pero en la dirección contraria. ¿Y qué se podía hacer en una situación así? No, acá está cometiendo un error, porque contrarrevolución de derecha es que ni siquiera se puede llamar contrarrevolución el paro de camioneros. Era una reacción, podríamos decir, pero no era una contrarrevolución. No había un proceso ascendente de toma del poder. No había un movimiento de masa adecuado para generar poder hacia los sectores de la derecha. Habían simplemente masas reaccionarias, pero no masas que buscaban ascender al poder. Y ese es un error que comete siempre la derecha. Pero acá Dime Nacho está cometiendo un error, ¿ya? Y que yo también cometía. Que el pensar de que solamente había una pura revolución. La cuestión es que siempre ha habido dos revoluciones. Y en el gobierno de López habían dos revoluciones en curso. La revolución de Allende y la revolución de la extrema izquierda liderada por el MIR.
Si bien los cordones industriales, mucha gente dentro de los cordones industriales estaban adheridos a la Federación de Trabajadores Revolucionarios, pero también había mucha gente dentro de los cordones industriales que pertenecían al Partido Socialista, pero optaban por la línea revolucionaria, no por la línea de Allende, que era una línea de revolución institucional, o sea, de tomarse el Estado y entonces desde el Estado hacia abajo tomarse a las masas. En cambio, la vía revolucionaria tradicional del MIR era, por medio de las masas, destruir el Estado burgués y entonces generar una nueva institución socialista. Esa es la cuestión que no sé si no comprende o no sabe. Pero me costó entenderlo. Y así funciona la cuestión. Enfrentar directamente a los obreros con los manifestantes del paro de camioneros probablemente conduciría a una guerra civil, y esa sería la excusa perfecta para que los partidos de derecha exigieran una intervención militar que... El partido, el Demócrata Cristiano, no era de derecha. Aquí también está cometiendo un error. Acá dentro, justamente dentro de la dinámica política, no hay, o sea, si bien existía la derecha e izquierda, pero más importante de eso era la estructura de oposición al gobierno versus el gobierno. Por eso estaban agrupados dentro de la oposición al gobierno, de la CODE, de la Confederación Democrática, partidos que eran de la izquierda, como el Partido de la Izquierda Radical, que en su primer momento era parte del gobierno de la UPE y después pasó a la CODE, como la Democracia Cristiana, que no era de derecha, como la Democracia Radical, como el Partido Nacional, etcétera. O sea, era un amplio espectro, ¿no? Uno no puede decir que era la derecha la que buscaba un pronunciamiento. Acá no era la derecha, era la oposición. Esa es la cosa que hay que entender y comprender. La oposición versus la UP. Sigamos. Restituyera el orden. Y por otro lado, ser excesivamente dialogantes podría llevar a la bancarrota del país, que irónicamente conduciría a una guerra civil y le daría la excusa perfecta a los partidos de oposición para exigir una intervención militar que restituyera el orden. El tiempo estaba en contra y el gobierno puso en marcha un plan que probablemente no solucionaría el conflicto, pero ayudaría a ganar valioso tiempo que cada vez se sentía más escaso. Allende anunció la creación de un gabinete político que incluía a dirigentes gremiales con generales de las Fuerzas Armadas destinados a recuperar el control social, y crearon un plan para devolver varias empresas expropiadas a sus dueños con la esperanza de llegar a algún acuerdo. Esta devolución de la propiedad privada fracturó aún más a la unidad popular, donde... Claro, pero es que acá vemos una cuestión de que fue una jugada mala táctica de Allende. ¿Ya? Fue una jugada que no pensó muy bien Allende. Hay gente, y que yo me incluyo, de que iba a ser la pantomima de decir, no, les vamos a devolver la empresa, para simplemente como una mascarada. Hay otros que piensan, no, que realmente Allende buscaba devolver la empresa, lo cual contradeciría con su programa marxista-leninista integral, porque dentro del marxismo-leninismo no existe la propiedad privada. Entonces, hay otros que decían que simplemente lo que iba a hacer es que le iban a devolver parcialmente la empresa, pero se le iban a llenar de interventores, que en realidad no es devolverle la empresa. Es como que yo me robe un auto, le robe usted al auto, y después le diga, ya está bien, le devuelvo el auto, pero sin rueda o sin motor. Entonces, ¿de qué sirve? De los partidos más extremos veían esto como una traición a los ideales socialistas, pero era un riesgo que Allende estaba dispuesto a correr a cambio de evitar una vez más detonar la bomba que tenía entre las manos. Solo con el nombramiento de 3 importantes militares como ministros del Interior, de Obras Públicas y Minería, se consiguió detener el paro, pero la polarización ya se había apoderado del país. Los atentados, enfrentamientos entre grupos terroristas y acusaciones constitucionales se volvían
eran algo cada vez más común. Las empresas privadas seguían pasando a manos de los obreros, mientras los partidos políticos de derecha y centro derecha continuaban realizando intensos bloqueos al gobierno. La Unidad Popular se retiraba del Senado. Es que así funciona el juego político. O sea, yo no entiendo por qué uno tiene que... Oh, la derecha y la centro derecha estaban haciendo bloqueo al gobierno. Es que así se juega la política. Es defender mis principios contra los principios del otro. Y así funciona. Y obviamente hicieron bien porque los principios del otro era instaurar el socialismo en Chile. En forma de protesta, y desde las clases obreras hubo multitudinarias marchas contra la guerra civil. Por otro lado, en los grupos acomodados reinaba un ambiente de alarma ante el caos y culpaban en gran medida a Carlos Prats, quien seguía los ideales constitucionalistas del difunto general Schneider y por lo mismo no estaba dispuesto a permitir un golpe de Estado para destituir a un presidente elegido democráticamente. El 27 de junio de 1973, un grupo de personas del Barrio Alto... Bueno, esa cuestión de que ocupan siempre como un juegue bucal de elegido democráticamente y le querían hacer un golpe de Estado. Bueno, a Piñera fue elegido democráticamente y con más votación que Allende y le hicieron un golpe de Estado. ¿O no? ¿No recuerda lo que fue el estallido? ¿O no? Insultaron al general Prats, rayaron y rompieron su automóvil exigiendo que renunciara al cargo por alta traición a la patria. Pero aquí no comenta el estimado del video, el Dime Nacho, no lo dice, de que esta gente que no necesariamente era de clase alta, ya no era de la aristocracia esa gente, fue porque una señora llamada Bernardina Cox le saca la lengua a Prats y Prats le dispara al auto. Y entonces lo que hace la gente a la hora, y Prats se da cuenta que dejó la embarrada, lo que hace la gente en general es como llamaríamos hoy día funarlo, ¿ya? No le hacen daño a él, pero sí le hacen daño al auto en el que iba transportado. Y entonces Prats se va e intenta pedir la renuncia a Allende, y Allende se entera de lo que pasó y no le permite la renuncia. Así fue la cuestión. No lo contó. Permitir que siguiera progresando el modelo marxista en Chile. Se fija, no contó el caso de Bernardina Cox, porque la gente, y por eso le digo que diga que la gente de clase alta, de derecha, fascista, ahí fue la que se lanzó con el pobre Carlitos Prats. Y no fue así, tan así. Y no fue tan así. Recuerden dejar su me gusta, recuerden compartir, recuerden difundirlo con los cabros chicos. Por último, pónganselo como tarea a los cabros chicos. No lo obliguen a verlo como una orden. Promuévanselo. Porque después al cabro chico no le va a gustar y va a terminar odiando y le va a gustar lo que dice el profesor comunista de historia. Entonces, por eso le digo, muéstrenselo y que aprendan historia de verdad. Recuerden también, aunque me da vergüenza decirlo, pero recuerden que pueden apoyar el canal con super chat, con super sticker, con un flow. De esa forma me permiten comprar más material, más libros de la época de la Unidad Popular, más revistas, más diarios que venden, que son caros. Apoyen el único canal de historia. Recuerden que pueden hacerse miembros del canal al lado de unir, o sea, del Viejo Historia. Si ven al lado del video dice, el Viejo Historia dice unirme. Pueden unirse al canal y también apoyar de esa forma. Este es el único canal que hace esto. Pero como siempre les digo, es totalmente voluntario. Voy a tomar un poco de agua y continuamos. Ya, ahora sí. Saludos, Pilar de Bandera, Power Manco, Alejandro Teles, The Dislike Button, Parabellum, Olinilo me dice, yo le mandé un flow, muchas gracias, lo voy a ver al tiro. Abraham M.
Porque yo de repente lo siento como mendigar, pues, porque debería ser voluntario, o sea, yo no debería decirlo, pero bueno, lo tengo que decir, entonces por eso digo, saludos, estimado. Claro que sí. Bueno, se los dejo ahí, trabajo voluntario. No, si no es comunista. No es comunista, si insisto, este hombre hizo, bueno, yo ya le comenté el video anterior, incluso comentó mi video. Ya yo no digo que este hombre sea comunista, es un hombre que es de las masas chilenas circunstanciales, esos que no son ni fu ni fa, que tienen ideas y pensamientos medios progres, pero no son progres así en el sentido que son ñoñoínos, pero ¿me entienden? Como muchos chilenos. Pero este hombre hizo un buen trabajo haciendo estos videos. O sea tienen sus errores, y por eso es lo que hemos estado hablando todo el rato, pero ha sido bastante imparcial en hacerlo, porque sería una falta de respeto decirle que el trabajo que hizo Dime Nacho es como un video de Baradit. ¿O no? Muchas gracias, Pilar, también. Muchas gracias, Olin y Pilar, por el flow. Muchas gracias. Todo eso me sirve para comprar material. Porque estos canallas de Mercado Libre y de Yapo se aprovechan también de esta cuestión. Aplican mucho liberalismo. Sigamos escuchando el video. Pero déjeme quitar esto. En este contexto donde lo más temido por la unidad popular finalmente ocurrió y la vía pacífica al socialismo estaba a punto de caer. Ahí hay otro error. No existía la vía pacífica al socialismo, ¿ya? Porque los que tenían la vía pacífica del socialismo, antes que nada, tienen que comprender que habían dos vías de acción revolucionaria chilena. Estaba la que era la vía armada hacia el socialismo, que la predicaba el Partido Socialista, el MAPU, el MIR, etc. Y está la vía no armada, porque todos hablan de la vía pacífica al socialismo. Y la vía pacífica al socialismo, que era la que tenía el Partido Comunista, que fue ordenada desde la Unión Soviética, la habían abandonado en 1969. Lo que tenía el Partido Comunista y lo que también perseguía Allende era la vía no armada. Vía no armada, que es distinto a vía pacífica. ¿Ya? La vía pacífica ya no existía desde 1969. Para esta época tenían la línea no armada. ¿Y qué decía? De que no iban a utilizar, y esto obviamente, por eso tienen que ver los videos que hago yo de la historia de la Unidad Popular, pero lo que decían esta gente es que no iban a utilizar la violencia armada como primera instancia. ¿Ya? Que iban a agudizar los conflictos, iban a agudizar las contradicciones, obviamente iban a emplear el enfrentamiento, pero no iba a ser el enfrentamiento armado. Y por eso durante muy buena parte del gobierno de la Unidad Popular, el Partido Comunista siempre iban a salir de las marchas con los carteles no a la guerra civil. Pero claro, eso lo iban a aplicar solamente y mientras tanto Allende estuviese en el poder, porque cuando sacan a Allende del poder, el Partido Comunista en el diario El Siglo dicen todos a sus posiciones, a tomar las armas, porque parece que ahí sí se les olvidó la vía no armada y volvieron a la vía armada. Por eso les digo, o sea, tienen que entender que las vías son el medio de acción principal que tiene un partido o un movimiento revolucionario, pero esas vías se pueden modificar dependiendo de la coyuntura y la correlación de fuerzas en que estén presentes. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias. No sé si me doy a entender. No, o sea, no es que lo sacaron, o sea, se salió solo. Le agradezco mucho por el flow, don Alejandro. Y también a Mari, o Mary. Muchas gracias. En verdad se lo agradezco. Todo esto me sirve para comprar libros. Y sobre todo hay una colección muy buena del ¿cómo se llama este diario? Del diario La Tribuna, que quiero adquirir. Sigamos.
Mire, fíjense aquí, el Lobo Chileno está tirándose unos datitos muy buenos. Pero si durante el gobierno del borracho el Partido Comunista igual mató gente como Manuel Pérez Quintero, Jaime Contreras Iglesias y Robinson Gutiérrez, y también hay que considerar a Arnoldo Ríos, pero que hayan enfrentamiento entre ellos, entre los militantes, entre la juventud, entre las brigadas que tenían, eso no significaba cambiar la línea del partido, ¿ya? Porque ellos después se lavaban las manos, Lobo. ¿Ya? Es como lo mismo que pasaba con el Partido Nacional, cuando el Partido Nacional decía nosotros no estamos a favor de la violencia y todo eso, pero en los enfrentamientos del Rolando Matus frente al Partido Socialista, tengo entendido que murió un socialista en un enfrentamiento que hubo entre ellos, ¿ya? O sea, lo que diga el partido y lo que haga las brigadas también hay que considerar que hay unas cosas distintas. Rocío, yo también soy de la UPLA. Saludos, colega. Saludos, yo también soy de la UPLA. Bienvenido al canal. Para siempre. Atención, ante el ataque que está sufriendo la moneda por un grupo de golpistas, informa la CUT. Los trabajadores deben comenzar a ocupar inmediatamente fábricas, industrias y centros laborales. Deben mantenerse en estado de alerta y esperar las instrucciones de la Central Única. Desde la mañana del viernes 29 de junio, soldados y tanques liderados... Perdón por hacer promoción, pero ayer justamente hice un directo hablando del tancazo. Les mostré diarios de la época, fotos que no van a encontrar en internet, y material de diversos diarios, libros, incluso también de los discursos del MIR y de Luis Corbalán. Así que solamente busquen el tancazo y van a ver el directo de ayer. Ahí van a encontrar ese material que hice. Muchas gracias, Edu Lavé. Dice, profe, ¿usted no tiene fundación? No, no tengo fundación. Así que tiene todo el derecho de pedir apoyo de los visitantes. Muchas gracias, estimado. Sí, pero de repente me siento como usted me entiende. Usted me entiende, pero muchas gracias, se lo agradezco mucho. Muchas gracias, Edu. Ahí Rocío dice, menos mal que nunca me dejé influenciar por la idea del FEUP. Yo tampoco. Y tuve un montón de problemas con esos fulanos. El único muerto por enfrentamiento con comunistas fue Arnoldo Ríos. Todos los demás fueron asesinados a mansalva. Sí. Y obviamente tenían impunidad. Tenían total impunidad. Pero por eso yo te digo, Lobo, una cosa era la vía no armada y otra cosa era la vía armada, ¿ya? Y las vías sí se pueden modificar. Por eso el Partido Comunista, cuando fue el 11 de septiembre, el Partido Comunista al tiro abandonó la vía no armada por una vía armada. Y en la vía no armada no es que sea una vía pacífica. En la vía no armada también hay violencia. Y también se promueve la violencia revolucionaria, pero es una violencia medida. ¿Ya? Y esa violencia medida va asociada también a la forma revolucionaria que tenía el gobierno de la Unidad Popular dirigido por Allende para tomarse el poder. Y por eso el Partido Comunista llamaba termocéfalo, llamaba totalmente, llamaba al MIR de que no veían tácticamente y estratégicamente las ocasiones para establecer violencia, etcétera, etcétera. Claro, Lobo, pero por eso no podemos nosotros decir que el Partido Nacional estaba a favor de la violencia. Esa es la cuestión. Aunque eso es verdad, ¿eh? Es verdad lo que dice el Lobo chileno. Muchas de las veces, la brigada Rolando Matus estaba apoyando gente por ahí, llegaban los matones del Partido Socialista y muchas veces los superaba en números. Y pasaban cosas bastante brígidas. Los diarios de la época son bastante crudos. Sigamos. Por el teniente coronel Roberto Súper, avanzaron por las calles de Santiago rumbo a La Moneda a vista y paciencia de todos los que transitaban a esa hora. Cercaron el lugar y a las 8:58 abrieron fuego en más de 500 ocasiones contra el edificio. El golpe había iniciado. Y aquí en el Paseo Bulnes, a solo...
A ver, quiero que termine lo que dice, a ver. Metros del Palacio de la Moneda todavía podemos observar en algunos edificios varios impactos de bala, que algunos han sido reparados, otros se mantienen exactamente igual que en la época. Y ver todo esto en persona me hace pensar en la desesperación que debe haber tenido la gente que vivió este momento. Me siento afortunado de nunca haber tenido que experimentar algo tan traumático y chocante como un golpe de Estado. El comandante en jefe Prats... A ver, cuando este hombre dice el golpe comenzó, hay que considerar que el intento de golpe que hace Super con el pronunciamiento del 11 de septiembre no es lo mismo, ¿ya? Y ayer lo expliqué que el tanquetazo dejó 3 consecuencias. La primera consecuencia es que la Unidad Popular vio que ya no tenía las riendas del gobierno y tenía que actuar de una forma radical. La segunda es que la extrema izquierda, liderada por el MIR, buscaba acelerar el proceso de las tomas del Fundo, las tomas de industria, y entonces generar de esa forma más movimientos de masa y de esa forma tomarse el poder. Y la tercera le sirvió al ejército una parte del ejército que estaba en contra de Allende, a ver cuál era la correlación de fuerzas para una actuación próxima. Entonces esa es la cuestión que uno tiene que comprender, o sea, no tiene nada que ver. Cuando uno muestra Wikipedia, y esto por eso yo les digo que tengan cuidado con Wikipedia, y uno busca tanquetazo, ¿ya? Y entonces por un lado ponen la UP, y por otro lado ponen facción del ejército apoyada por Patria y Libertad, y entonces uno se imagina que arriba de los tanques estaban los soldados ahí con las metralletas y todo eso, y al lado había un tipo de Patria y Libertad, ahí con unos lentes de sol también afirmados del tanque, con una metralleta también apoyándolo. Y no fue tan así. Por eso yo le insisto, vean el trabajo que hice ayer acerca del tanquetazo. Y van a darse cuenta que Patria y Libertad, si bien participó directa e indirectamente, el apoyo no fue tan sustancial. En segundo lugar, este levantamiento buscaba de que, partiendo desde Santiago, iba a promover un levantamiento de las masas militares por todo Chile, lo cual no sucedió. No sucedió. ¿Por qué? Porque habían descubierto ya desde antes lo que iba a suceder, incluso el 27 de junio, porque recuerden que el tanquetazo fue el 29 de junio. El 27 de junio ya desbarataron el plan. Y el único que no se había enterado fue el coronel Super. Incluso habían metido preso al capitán Rocha. Y es una de las razones por qué Super y compañía van a liberarlo del Ministerio de Defensa. Así que esa es la cuestión. No funcionó. Porque muy buena parte del ejército no los pescó. No por una traición. Tampoco yo lo consideraría como una cobardía si no querían ver también la situación del momento. Porque también hay que ser táctico. Entender cuál es la coyuntura del momento. ¿Cuánto espacio de acción tengo yo? ¿Cuánto apoyo tengo yo para efectuar lo que yo quiero hacer? Esa es la cuestión que hay que tener en cuenta. Y ojo, también lo expliqué ayer para la gente que esté interesada en la participación del general Pinochet. Porque hay mucha gente, sobre todo los comunistas, dicen, no, es que Pinochet acá demuestra que es un traidor porque es el principal junto a Prats que desbaratan el levantamiento militar de Super. Por ende, significaba que apoyaba el gobierno de la Unidad Popular, pero después se vendió al imperialismo yanqui. Lo cual no es cierto, porque hay que recordar que Pinochet en ese momento era jefe de plaza. Pinochet también era un personaje que seguía mucho la doctrina del general Schneider. Y además buscaba mantener, o por lo menos intentar de que la institucionalidad, que estaba como un Jenga a punto de caerse, pero todavía no se caía, se mantuviese de pie todavía. O sea, él esperaba hasta el final lo que sucediese. Y lo he explicado hartas veces también don Hermógenes para comprender cómo pensaba este hombre, porque el pensamiento de Pinochet es uno de los más complicados que hay dentro de la historia de Chile y de los personajes de Chile. Está el otro como de Portales.
Hay otro también que es complicado de definir, como el del general Carlos Ibáñez del Campo, un personaje también bastante indefinible. Pero etcétera, estoy divagando, sigamos. Necesitaba reprimir esta ofensiva lo más rápido posible. Comenzó a buscar apoyo en otros cuarteles para enfrentar la insurrección del batallón blindado número 2, pero se encontró con una desagradable sorpresa. Los militares apoyaban al gobierno, pero no querían disparar a sus compañeros. Otros tenían familiares en ese batallón y se notaban visiblemente afectados. La situación era crítica y Prats, a punto de perderlo todo, hizo lo impensado. Alzó la voz diciendo que él era el comandante en jefe y su deber es reprimir el movimiento conspirador. Cualquiera que se negara a combatir sería considerado un traidor y los que realmente quisieran defender al país lo acompañarían. La contraofensiva comenzaba. El plan era arriesgado, pero parecía la mejor forma de evitar un baño de sangre. Militares liderados por Prats se pusieron delante de los tanques enemigos exigiendo 1 a 1 la rendición. En caso contrario, los amotinados sabían que eso significaba enfrentar toda la fuerza del Ejército Nacional. Cuando llegó el momento de detener al cabecilla de todo esto, Roberto Super, se produce un enfrentamiento y este huye junto a otros más en dirección sur. Parecía que podrían reagruparse, pero allí es donde son detenidos por sorpresa. Uno de los 3 generales con más antigüedad, Augusto Pinochet Ugarte, estaba ubicado con su escuadrón precisamente para detener a los sublevados, proteger a Salvador Allende y preservar la democracia en Chile. Él había sido uno de los preservar la democracia, pero si Allende la estaba destruyendo, pues compadre. O sea, ¿qué democracia? Allende se había pasado la Constitución no sé cuántas veces, pero estaba defendiendo la democracia. No, pues compadre. Muchas gracias, Silent Planet. Este tipo es más zurdo que cualquier Gil de Ñuñoa. No es tan así. Insisto, muchas gracias, Silent Planet, pero este tipo ha hecho un trabajo que podríamos considerar uno de los más neutrales hechos por tipos así. Insisto, no es un trabajo que uno diga, un trabajo tipo Baradit. Por eso estoy comentándolo, ya refutando algunas cosas, pero hay cosas que lo dice bien. Militares más leales a la unidad popular y por sus fuertes convicciones apolíticas y constitucionales, parecía algo natural que fuese él quien salvara el día. Así comenzaban a retirarse los tanques de la Moneda y el gobierno respiraba tranquilo tras haber recuperado el control político del país. Pero todo esto no era más que una ilusión. Con suma inquietud, Allende y su círculo más íntimo se dieron cuenta de algo terrible. Habían conseguido evitar el golpe, pero el apoyo de la clase obrera, con el que tanto contaban para resistir algo como esto, era mucho menor del que habían esperado. La gente no llegó en masa a defenderlo como se creía y rápidamente la derecha golpista tomó la derrota del tanquetazo. ¿La derecha golpista? ¿Cuál derecha golpista? Hombre, ¿cuál derecha golpista si el Partido Nacional al tiro se fue? O sea, prácticamente nadie apoyó el tanquetazo del Partido Nacional. Por eso yo decía al principio de que cuando uno decía o uno creía, no, que el Partido Nacional, la gente era de la derecha, no, mucha gente se lavó las manos al tiro. Los parlamentarios del Partido Nacional, de la democracia radical, de la democracia cristiana, se lavó al tiro las manos. O sea, ¿qué derecha golpista, hombre? Pucha, yo defendiendo a este tipo de que no, que estaba haciendo bien las cosas, pero no, acá no era derecha golpista. ¿Cuándo va a hablar este tipo de la izquierda golpista? Que incluso estaba dentro del mismo gobierno, que buscaba hacer un autogolpe. No, eso no, pues eso no lo digamos. Santo cielo. Como una victoria estratégica. Se dieron cuenta que con la colaboración de más conspiradores, la Unidad Popular revelaba una fisura que podría eliminarla del mapa para siempre. Tras esto, el rechazo a la figura de Prats creció tanto que una turba de mujeres fue a protestar a la casa del general, pero esta vez era distinto. En ese grupo había 6 esposas de generales activos e incluso oficiales vestidos de civil. Los sectores golpistas del ejército ya estaban perdiendo el
el miedo a hablar y las divisiones ideológicas dentro de la institución alcanzaban oficialmente niveles muy peligrosos. En este escenario, y a pesar de haber cumplido con su misión sofocando el golpe, el rechazo crecía y su permanencia en el cargo solo ayudaría a polarizar más el ambiente. Decidió presentar su renuncia en agosto de 1973 en un ambiente de militares cada vez más politizados. Salvador Allende otra vez había quedado en una posición complicadísima. Militares politizados, pero si habían militares politizados desde antes, pues como Carlos Prats, como el almirante Montero, como el general Sepúlveda Galindo de Carabineros. O sea, prácticamente todos los generales estaban con la UP. Ah, no, pero eso no es estar politizado. O sea, si el general estaba en contra del gobierno de la UP, eso sí es estar politizado. Pero si está a favor del gobierno de la UP, no es estar politizado. Ojo con eso. Pero Prats le aseguró que de todos los militares había solo uno que demostró la suficiente lealtad y compromiso como para llevar el cargo de comandante en jefe del ejército. El golpe de estado se sentía a solo unos cuantos kilómetros y solo él podría detenerlo. Augusto Pinochet se convertía en la clave de Allende para manejar una situación que en cualquier minuto podía salirse de control de la peor manera. El recién frustrado Tancazo dejó a los trabajadores en una posición muy tensa, quienes al ampliar los cordones industriales empezaron a ocupar masivamente las empresas privadas, exigiendo disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones. Eduardo Frei acusó a Allende de aprovechar... Muy democrático, ¿no? Tanto que hablan de la democracia, ¿no? La democracia, ¿no? Puro chamullo. Saludos, señor Jefferson, ODBR 68, Arminio, Sebas, Mauri. Así es, Mauri. Totalmente cierto lo que dice usted. Los cordones para armar militarmente a los obreros y prepararse para una revolución comunista. Comenzaron a realizarse allanamientos y llamados al ejército para que intervinieran, pues las marchas pro y antigobierno eran cada vez más numerosas y violentas. La situación ya era incontrolable. La dirección de la Unidad Popular se encontraba arrinconada y dividida internamente, oponiéndose a la mayoría de las decisiones de Salvador Allende en un momento crítico, mientras en la Fuerza Aérea, la Armada y la Marina se seguían tramando conspiraciones que cada vez se sentían con más fuerza y con menos secretismo. Sectores de izquierda se preparaban para una guerra civil, mientras creaban pequeñas milicias populares que contemplaban con terror la imposibilidad de hacerle frente a un ejército. Pequeñas milicias populares, pues, no eran tan pequeñas las milicias populares. Saludos, Mónica, bienvenida. Saludos, Marcela. Uyuy. O sea, las milicias populares que tenía el MIR podría juntar varios centenares la capital. Varios centenares. Si se le unía también la gente desprendida de la UP, los militantes del Partido Socialista, los militantes del MAPU, los militantes de ¿cómo se llama? De las otras facciones revolucionarias que eran más chicas, podrían juntar varios miles. O sea, milicias populares pequeñas, muy pequeñas no creo que eran. Ejército profesional organizado. Había llegado la hora de sacar la última carta bajo la manga, y si eso no funcionaba, el proyecto socialista estaba acabado. Después de muchos intentos, el presidente finalmente anunciaba un referéndum donde todos los chilenos decidirían si querían o no que Allende continuara siendo presidente. Era la última oportunidad. La cuestión del plebiscito. Esta es una cosa bastante interesante, incluso don Hermógenes lo comentaba, que era simplemente ganar tiempo. Ya, porque López estaba totalmente decidida de mantener el poder. Ellos incluso lo comenta una entrevista Allende, y lo ha repetido hartas veces don Hermógenes con un periodista suizo, de qué elecciones para el 76. Lo mismo Luis Corvalán habla de eso, de que iban a estar en el poder. Eso aparece también en una entrevista en la revista Punto Final. Entonces la cuestión del plebiscito era simplemente permitirles reagruparse, replegarse, ganar tiempo y entonces de esa forma volver a una contraofensiva. O sea, ¿ustedes creen que Carlos Altamirano iba a decir, oh, el pueblo dijo de que nosotros nos vamos, entonces nos vamos?
¿Ustedes creen que Miguel Enríquez va a decir, miren, el pueblo en su mayoría dijo de que no nos quieren, no quieren el socialismo en Chile, entonces parece que me voy a volverme DC? Después podemos conversarlo, Seba, la cuestión de la República Socialista de los 100 días. Sigamos. Unidad que la UP tenía para encontrar una salida pacífica al conflicto. Si la mayoría del país votaba a favor del gobierno, hacer una intervención militar sería visto como algo antidemocrático y la gente estaría dispuesta a luchar contra el golpe. El problema, la Unidad Popular había perdido muchísimo apoyo entre la clase media, gente que se identificaba con la democracia cristiana cada vez... Y de la clase obrera también. Ojo con eso. Los grandes sindicatos de Chile en esa época eran de la DC. No era de la izquierda, era de la DC. La DC controlaba a los grandes sindicatos también. Más aliada al Partido Nacional, quienes pedían armas y no votos para resolver esta crisis. Que nosotros hemos sido quienes reiteradamente hemos sostenido que solo las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros pueden usar las armas. Y que la formación... Y eso fue en la declaración del 22 de agosto en adelante, porque estamos en agosto. APP, agosto, principios de septiembre. Y entonces ya recién ahí la CODE saca voz. O sea, se demoraron como 3 años en decir, ¿saben qué? Necesitamos el ejército y a los carabineros para terminar con este gobierno nefasto. ¿Ya? Este pensamiento, esta propagación de la idea de la necesidad de las Fuerzas Armadas para que intervengan contra el gobierno de la Unidad Popular no es algo que haya partido desde su inicio. Parte casi al final del gobierno de Lupe. De cualquier otro grupo armado constituye el más grave atentado contra el sistema democrático. Y así llegó el 11 de septiembre de 1973. Era la 1 de la madrugada y el presidente socialista Salvador Allende se encontraba sumido en un mar de preocupaciones. La información que acababa de recibir parecía ser un presagio de tiempos oscuros. Tropas militares avanzaban desde el norte hacia Santiago, aunque la explicación oficial era que se trataba de refuerzos. En el texto de El último día de Allende, buen libro, que ahí lo compré en Mercado Libre, muy escaso y bastante caro, fue gracias a los Fluglos lo que me permitió comprarlo, pero es un excelente libro. Cuenta lo que estaba haciendo Allende el 10 de septiembre, y el 10 de septiembre Allende está en una buena fiesta, en una buena farra, en buen chileno. Si tienen el libro de Ricardo Bossard, van a leer lo que estaba haciendo Allende ese día, el 10 de septiembre. Ante posibles disturbios provocados. Lo que estaba haciendo la Armada es que sale el 9 de septiembre a integrarse, entre comillas, la operación UNITAS o UNITAS, pero era simplemente salir del puerto para dar la impresión de que ya no estaban. Pero entonces el 11 de septiembre por la mañana la Marina vuelve y entonces se toman Valparaíso. Por el desafuero de 2 parlamentarios, Allende no podía evitar sentir una creciente desconfianza. La tensión crecía en las esferas más altas del poder. A pesar de los intentos de Allende por comunicarse con los líderes militares para asegurar su lealtad, cada respuesta era una evasiva o simplemente no llegaba respuesta alguna. En su mente, el presidente empezaba a aceptar la posibilidad de que los rumores de un golpe de Estado fueran ciertos. A eso de las 5 de la mañana, Pinochet y otros altos mandos militares comenzaron a ejecutar la Operación Silencio, que buscaba neutralizar algunos medios de comunicación pro-allendistas y de esta manera evitar que la Unidad Popular hiciese algún llamado a los obreros para comenzar una guerra civil. La radio tiene que transmitir nuestro programa y tiene que transmitir en cadena lo que estamos lanzando al aire, que no estamos atacando al pueblo, estamos atacando a los marxistas que tenían dominado el pueblo y que tenían hambrado. La ciudad comenzaba a despertar y la población se veía sorprendida por la repentina militarización en las calles. Toda especulación ya se estaba convirtiendo en una realidad aterradora para un bando y liberadora para el otro. Le salva el presidente de la República. Desde el Palacio de la Moneda, informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido. Y según me ha informado el jefe de la guarnición, Santiago estaría acuartelado
y normal. Y si para ese punto a alguien le quedaban dudas de lo que realmente estaba ocurriendo, este mensaje también transmitido por radio confirmaba absolutamente todo. Atención, a partir de este momento damos paso a una red provincial y nacional de radiodifusión de las Fuerzas Armadas, teniendo presente la gravísima crisis económica. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. La prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos a la unidad popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. El pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes. Durante todas estas horas, el bando golpista había intentado llegar a negociaciones con Allende, pidiéndole que dejara el cargo y tomara rápidamente un avión para exiliarse al extranjero con su familia. Pero ante su negativa permanente, el ultimátum no tardaría en llegar. A las 11 de la mañana hay que atacar la moneda porque este gallo no se va a entregar. Negó la posibilidad de avión. Entonces hay que impedir la salida y si sale hay que tomarlo preso. Hay que estar listo para actuar sobre eso. No vale matar la perra que acaba la leva. Hay un plazo hasta las 11. Si no se... esa frase icónica. Matando a la perra se acaba la leva. Icónica. Era bombardeado, se dice, el sector lo informaba una radioemisora. Que el plazo lo dio el pueblo de Chile hasta el 3 de noviembre de 1976. Hasta que a eso de las 11 de la mañana sucedió. La verdad que la situación que se observa es absolutamente intranquila. Continúan los tiros. La moneda está siendo bombardeada. Manuel Laura está grabando. Nosotros estamos tirados en los jardines frente a la moneda. Manuel está en su posición, arriesgando su vida sin duda, con la cámara, con todo el equipo encima, tratando de llevar estas imágenes en momentos extremadamente graves. Fue en ese instante crítico cuando uno a uno los colaboradores de la Unidad Popular empezaron a desalojar el edificio por petición del presidente, quien parecía tener un especial interés en preservar la mayor cantidad de testimonios de supervivientes y así mantener el sentimiento de lucha vivo en la población. Salvador Allende, ya sabiendo que todo estaba perdido, se preparaba para transmitir un discurso por la única señal radial que tenía disponible. La incertidumbre reinaba y sin saber si alguien estaría al otro lado del parlante escuchándolo o si los militares interrumpirían la transmisión condenando su mensaje al olvido, pronunció sus últimas famosas palabras. Yo no voy a renunciar. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! En medio del incesante bombardeo y las llamas que consumían a la moneda, Salvador Allende se enfrentó a su destino. Con la decepción y agonía de saber que no había escapatoria, tomó la decisión más drástica, rodeado por los escombros de lo que alguna vez fue el corazón de su gobierno. El presidente optó por quitarse la vida como último acto de resistencia. El eco de un disparo, al parecer de un arma regalada por su amigo Fidel Castro, resonó en aquel palacio sitiado, marcando el trágico final de un líder, para bien o para mal, que hasta el final dejó su huella en Chile y el mundo entero. El cuerpo de vida del expresidente de la República, Salvador Allende. Es un coche ambulancia del ejército, lo han bajado por la puerta de Morón de 80, hemos podido observarlo y realmente un rostro absolutamente destrozado. Vestida de plomo, una corbata azul con rojo y tenía su cuerpo ladeado hacia el costado derecho, estaba solo en un sillón de felpa de color rojo. Desde aquí, la junta militar tomó rápidamente el control del país. Asumiendo el poder, se presentaron ante el pueblo como los salvadores en un momento de crisis. Algunos estadios se convirtieron rápidamente en campos de prisioneros, reteniendo a cientos de personas bajo la sospecha de simpatizar con el derrocado gobierno. Para algunos, este cambio en el poder fue un alivio, una salvación del comunismo que amenazaba al país y la promesa de un futuro brillante. Pero para otros, marcó el inicio de una oscura y dolorosa
era plagada de un sufrimiento inimaginable. La corriente se aplica de la siguiente manera. Se aplica el apunte, los senos, los pesos. 2 perritos aquí nomás, punto. 8 perritos en la ¿cierto? Y de ahí tú le das dando vuelta a la máquina, los golpes imponentes, la persona choca. Y así comienza una nueva... Bueno, esa cuestión también lo hacía Allende y lo hacía Frei, ¿ya? Los cuarteles de la policía de investigaciones, la policía política o los guatones en la época de Allende, era bastante constante ver noticias de militantes del Partido Nacional y gente de también perteneciente a las brigadas de derecha que eran torturadas, o sea, y también lo hacía Frei, así que no venga con la cuestión que Pinochet fue el que inventó y todas esas cuestiones, no. Controvertida etapa histórica en nuestro país que te invito a ver cliqueando en este video. Ya. Cumplido, terminamos. Las torturas las inventó Frei, así escoltan. Así escoltan. Miren, no sé qué quieren hacer. Tres opciones. Lo dejamos hasta acá. Respondemos preguntas, consultas o lo que sea. O también podemos escuchar los audios del pronunciamiento. Porque están en YouTube. Alguien los subió y están en YouTube. No sé si quieren verlo. O mejor dicho, escucharlo. Los audios. Recuerden dejar su me gusta. Vamos a ver eso. Dejar de compartir. Lo voy a poner al tiro. Audios del... Vamos a apagarle esta música para ponerle toda atención a esto. Aquí Patricia, adelante. Dice, hola, Augusto. Dime, los señores Altamirano, señores Plaza, Enrique, el otro señor, ¿cómo se llama? Palestro y todo esto que allá están metidos. ¿Lo han encontrado o están fondeados? No tengo informaciones de dónde se encuentran. Es conveniente darle a la misión al servicio de inteligencia de las 3 instituciones para que lo ubiquen y los tomen presas, ojalá deben estar fondeados, que son verdaderas cuelas. Conforme. Yo acabo de comandante Badiola está en contacto con la moneda. Entonces se le va a transmitir el ofrecimiento a este último de rendición. Me acaban de informar de que habría intención de parlamentar. Parlamentar significa que no vaya a estar, no, tiene que ir a la moneda él con una pequeña cantidad de gente. Se tiraron. Pero hay un ministerio, al ministerio, que está ofreciendo parlamentar. Rendición incondicional, no hay parlamentar. Rendición incondicional. Bien, conforme. Rendición incondicional y se le toma preso ofreciéndole nada más que respetarle la vida, digamos. La vida se le integridad física y enseguida se le va a despachar pausa paz. Conforme. O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero la avión se cae cuando vaya a volar. Conforme. Vamos a procurar que prospere el Parlamento. Estado sitio. Solicito estado sitio y toque de queda a las 18 horas local. Firmado Golf Alcomjet. Dígame cómo recibió. ¿También? Solicito estado de sitio. Estado de sitio. Y toque de queda
a las 18:00, a las 18:00 horas local, lo firma Golf Alconfer, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, deme Roger. Augusto de Patricio, adelante. Patricio, hay que hacer, estamos conformes con toque de queda, conforme con el estado de sitio, pero hay que agregar algo. Se va a aplicar la ley marcial a toda persona que se le sorprenda con armas o explosivos. Va a ser fusilado de inmediato, sin esperar juicio sumario ni sumario. Conforme. Ley marcial, es decir, estado de sitio, toque de queda, y a todo el que se le sorprenda con armas o explosivos será ejecutado de inmediato. Ley marcial. Augusto aquí, Patricio. Augusto habla, Patricio. Mira, Tomás Moro se ha dejado de mano, hay un centro de comunicaciones, ¿lo habrán ocupado los carabineros? Sí. Los carabineros estaban desocupando Tomás Moro. Y entonces se va a atacar, se está pidiendo a la Fuerza Aérea que lo bombardee. O sea, estaba evacuado el carabinero. Me explico. Y entonces va a ser bombardeado. Me explico, a ver si entendí bien. Carabinero va a evacuar Tomás Moro y la Fuerza Aérea no va a bombardear. Eso es correcto. ¿A qué hora? En cuanto sea posible, se están dando las órdenes. No te olvides que el primer objetivo es la moneda, pues. Sí, pero no es conveniente actuar en la moneda con la Fuerza Aérea, pero siento más Moro. En la moneda estamos esperando la venida del general de Carabineros que va a venir a parlamentar acá. Estoy esperando eso. Como antes Aviola es el hombre enlace con la moneda a través de teléfono. Ten cuidado con el señor presidente, que es muy rechueco, no dice nunca la verdad, así que hay que tener mucho cuidado con él. Puesto 2 le llama, puesto 5, puesto 2 le llama, cambio. Para General Díaz para General Díaz, cambio. Aquí General Díaz para General Díaz, cambio. Mi general, se trata de aguantar un poco el ataque a la moneda, porque se habló con el señor Toa y van a mandar un parlamentario, por lo tanto que aguante un poquitito, yo lo llamo por este mismo medio una vez que tengamos clara la situación, ¿cambio? Puesto 2 para el general Lee, para el general Díaz, esta es una maniobra dilatoria, mucho. Puesto 3 de puesto 1, cambio. Pueden salir las mujeres y algunos hombres que quieran abandonar la moneda, y si no vendría el general Sepúlveda de Carabinero. Si no hay entendimiento con él, procederíamos al ataque de inmediato, cambio. No más de 10 minutos. Correcto. General Díaz para General Pinochet, cambio. Está en el aire, listo para iniciar operación. Comunique también que Tomás Moro va a ser batido dentro de 30 a 40 minutos. Cambio. Conforme, mi general. Tomás Moro va a ser batido dentro de 30 a 40 minutos. ¿Cambio? Eso es correcto. Conforme, mi general. Terminado, gracias. Patricio, te habla Augusto. Patricio, dime si me escuchas, Patricio. Sí, escucho bien. Adelante. Mira, este caballero está ganando tiempo. Estamos demostrándonos débiles nosotros. No acepten ningún parlamento. El parlamento es diálogo. Rendición incondicional. Es bien claro lo que te digo. Rendición incondicional. Si quiere viene él, acompañado a Sepúlveda al ministerio y se entrega. Si no, vamos a bombardear Control. Conforme. Le estamos dando 10 minutos de tiempo para que salgan de la moneda. Se le está informando que en 10 minutos más se va a bombardear la moneda. Yo estoy en conversación con José Toá. Me dice que están además allá Almeida y Briones. Se le está comunicando que en 10 minutos más, ya se le comunicó, que en 10 minutos más se va a bombardear la moneda. Así que tiene que rendirse incondicionalmente y si no sufrir las consecuencias.
Solo que me acabas de nombrar tú, arriba de un avión y se van de inmediato, viejo. A las 2 están volando por otra parte. Conforme. Así se le va a transmitir. Podemos aparecer con debilidad de carácter aceptándole plazo y parlamento a esta gente, porque no podemos nosotros aceptar plazos ni parlamentos, que significa diálogo, significa debilidad. Todo ese montón de jetones que hay ahí, el señor Torá, el otro señor Almeida, todos estos mugrientos que estaban echando a perder el país, viene a pescarlos presos y el avión que tienes dispuesto tú arriba y sin ropa con lo que tienes para afuera. José Toá, ¿quién le dice que esperen un momento para convencer al presidente? Negativo. Usted está en este momento en el teléfono, voy a hablar con él. Conforme mi general, quedamos en espera de su respuesta. ¿Cambio? Gustavo, nosotros no podemos aparecer con debilidad de carácter. Es nefasto dar plazos y aceptar parlamentos. Nefasto dar plazos y aceptar parlamentos. El avión que tienes dispuesto tú para el presidente hay que echar todos estos campeones que están dando vueltas. El Toá, el Almeida, todos estos señores arriba del avión y lo mandamos de un viaje y hacer a cualquier punto que tú consideres necesario. Menos Argentina. Adelante, cambio. Aquí General Lee, cambio. Mi general, en este momento sale del ministerio un jeep a la moneda a retirar 6 mujeres. Será cuestión de 3 minutos para que aguante el ataque, cambio. Díjense de labores legislatorias y de mujeres y de jeep, yo voy a atacar de inmediato, cambio y terminado. Conforme. Ya. Ahí yo creo que estamos. ¿Qué les pareció? Existen en YouTube tres audios más, o bueno, 2 más de conversaciones entre los militares durante el pronunciamiento, ¿ya? Pero obviamente duran también como 10 minutos y no los voy a poner acá, pero ahí lo pueden buscar ustedes. Pero este es el más importante, el que tiene frases más históricas y además es justamente el que está en plena coyuntura del próximo bombardeo a la moneda, ¿ya? Eso. Basado, muchas gracias CPU. Dice, profe, ¿qué hay de cierto que gracias a Allende el 11 de septiembre es el día del Paico? Grande viejo historia, saludos desde la Matrix Transhumanista. Saludos, estimado, muchas gracias. Le agradezco mucho que haya apoyado el canal. Saludos, Teresa. Mónica dice, no pueden negar la historia de los comunistas, pero ahí está la cuestión, estimada, la niegan. Y la niegan tanto que la han cambiado. Es como es lo que dice Don Hermógenes. Qué bueno que le haya gustado, estimado Mónica. Bueno, ahí está, lo prometido es deuda. Mañana a las 3:15 está el directo de lectura de Spengler y a las 5 de la tarde, como siempre, está el programa de Don Hermógenes y mío de mitos y anécdotas de la Unidad Popular, así que quedan totalmente invitados para conversar acerca, o sea, me refiero para que vengan a ver y escuchar esa presentación que vamos a hacer mañana. Recuerden que mañana a las 10:20 de la noche yo subo el video de la historia de la Unidad Popular para que lo vean en directo y lo difundan rápidamente. Bueno, mientras más rápido lo ven, más lo promueve el algoritmo de YouTube. Mientras más like tenga, mejor. Mientras más comentarios, mejor. Así que recuerden comentar todos los videos. Háganse esa peguita, aunque comenten cualquier cosa. Si nadie le pide que comenten algo muy elaborado, o sea, pongan hola, ¿cómo está? Y todo eso suma. Y el algoritmo de YouTube lo promueve. Y mientras más promoción tenga, a más gente le llega. Y entonces eso es lo que queremos, que le llegue a las masas. Así que eso, muchas gracias por estar acá. Como siempre les digo, y eso es totalmente voluntario, pueden apoyar el canal por Flow, por PayPal si viven afuera, por Patreon. Pueden unirse al canal, que eso también ayuda harto. Al lado del nombre El Viejo Historia dice unirse.
¿ya? Y es solamente 1.000 pesos, una luca. Bueno, como quieran, totalmente voluntario. Nos vemos para mañana y obviamente lo prometido es deuda. Vamos a poner la canción, el intro tradicional del canal, así que nos vemos para mañana. Chao, chao. Y muchas gracias por estar acá presente. Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto luto, pan negro y mercado negro, todo sube por minutos. Y eso que se llama Salvador, la prepotencia del JAP, el sectarismo del CUP y el matonaje del CAP nos tiene sin ver la luz. El pueblo ya se cansó, la mentira lo aburrió, ya que el cambio de patrón, no es revolución. El fracaso es evidente, ya no hay ni medicamentos, tiene hambre toda la gente, y eso que se llama Salvador. Los capaces son cesantes, hoy reinan los ignorantes, se engaña con gran desplante, y eso que se llama Salvador. La prepotencia del JAP, el sectarismo del CUP, y el matonaje del CAP nos tiene sin ver la luz. El pueblo ya se cansó, la mentira lo aburrió, ya que el cambio de patrón, no es revolución. El fracaso es evidente, ya no hay ni medicamentos, tiene hambre toda la gente, y eso que se llama Salvador. La democracia cristiana dará su respuesta en marzo, se escuchará fuerte el llanto, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador.